Señoras y señores, amigos, amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al programa correspondiente hoy ya 5 de junio. Como lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, comenzamos a debatir este tema importantísimo para el futuro del país. Las autoridades nacionales ya anunciaron de que este 6 de junio habría elección en nuestro territorio nacional. Bien, pero hay acá una preocupación entre los votantes y también entre los analistas. ¿Iremos a votación si es que el pico de la pandemia aún no ha descendido en nuestro territorio nacional? El futuro es incierto. ¿Cómo va a ser ese día de la votación? Fíjense que si hubiéramos avanzado en el tiempo para dar paso al desarrollo tecnológico en Bolivia, estaríamos viendo posiblemente una votación electrónica como algunos países del mundo lo están haciendo. Pero eso podría llegar a corto, a mediano o a largo plazo en Bolivia, el día que usted, vecino, vaya a agarrar su celular y pueda dar un clic en la foto del candidato cuando le aparezca la papeleta electoral, o que finalmente en los lugares donde no exista alcance de internet, usted pueda acudir a un centro, a un recinto de votación tal vez electrónico que pudiera permitirle la elección de una determinada candidatura en época electoral. Está con nosotros el doctor Cristian Rivas. Vamos a saludarlos. Muy buenos días. Los saludamos al doctor Cristian Rivas. Doctor, qué gusto de saludarlo también. Bienvenido a la revista Buenos Días Santa Cruz. Buenos días, estimado Eddie. Un saludo a la amable audiencia. ¿El voto electrónico en Bolivia es viable? ¿No es viable? Vamos ya compartiendo sus comentarios y su análisis con nuestra audiencia que nos está siguiendo en las redes sociales y a través de Canal 11. Doctor Cristian Rivas. El voto electrónico, estimados amigos, es viable. ¿Por qué? Me podrán decir. A nivel mundial existen aplicaciones ya que uno puede, digamos, acceder a esas aplicaciones. Son aplicaciones tecnológicas donde uno ya puede utilizar esa tecnología para realizar el voto. Ahí está, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones que se llama Agora. Agora es del Instituto Federal de Tecnología de Suecia y el 2018, estimados amigos, Agora ha ayudado en las elecciones presidenciales de un país que es africano, Sierra Leona, estimado amigo Eddie. Hay otras aplicaciones también que se utilizan, por ejemplo, está Coinstack de Bloco, está también Boats, que ha servido en una elección en Virginia Occidental, en Estados Unidos. Coinstack, por ejemplo, ha ayudado en Corea del Sur para unas elecciones. Hay otras aplicaciones como Bobac, de la criptomoneda Ethereum. Otra aplicación también es Polis de Kaspersky, esa aplicación o esa industria que sirve para los antivirus. Hay aplicaciones, ahí están Coinstack, Polis, Agora, las cuales uno puede utilizar para realizar e-voting, que es el voto electrónico, que es un voto seguro, que es un voto transparente, que es un voto que utiliza la tecnología. Además, la misma Constitución obliga a que el Estado tenga que impulsar la ciencia y la tecnología, estimado Eddie, y obviamente el artículo 26 de la Constitución o de Política del Estado que nos dice que tenemos que ejercer nuestro derecho político de una manera transparente, de una manera que no se produzca un fraude como el 2019. Basta resaltar este dato. El 2018 en Sierra Leona se han realizado elecciones presidenciales y si en un país africano bajo esa tecnología hemos podido realizar o se ha podido realizar, ese voto electrónico, ¿por qué no podríamos hacerlo en Bolivia? Mediante distintas aplicaciones, incluso el ingeniero Grover puede enseñarnos o puede realizar esa aplicación a un nivel nacional. Es algo que se puede acceder al blockchain, que es la tecnología por la cual uno puede estar seguro, de manera confiable, inhackeable, porque si nosotros vemos cuáles han sido los resultados, Eddie, de la OEA sobre el proceso electoral del 2019, manipulación de actas, manipulación de las papeletas, ha habido adulteración, falsificaciones en ese proceso, y lo mismo podríamos llegar en estas elecciones.
evidentemente hay pasos que se tienen que seguir. Por ejemplo, el paso de saneamiento del padrón biométrico, algo que no se está llevando adelante. En algún momento hemos analizado y hemos dicho que es difícil, poco improbable y además imposible llevar adelante en septiembre, ¿no? Es algo apurado, es tal vez irresponsable que se esté llevando cuando nosotros podríamos acceder a estas otras tecnologías. ¿Por qué debiéramos acceder a las tecnologías para poder emitir su voto? ¿Por qué? A ver, ¿cómo está el diagnóstico que usted tiene en mente sobre lo que está aconteciendo en Bolivia? ¿Por qué debiéramos ya aplicar esta tecnología en nuestro territorio nacional? ¿El voto electrónico en Bolivia es viable, no es viable? Escriba aquí su comentario para que luego lo podamos leer. Adelante, doctor Cristian. ¿Por qué debemos nosotros impulsar como personas de leyes o como periodistas, etcétera, el uso de la tecnología? ¿Por qué? Porque es algo confiable. El blockchain es una tecnología que se está utilizando en todo el mundo y, como ya les he dicho, en Sierra Leona, para evitar los fraudes. Nosotros hemos sido víctimas de un megafraude. Además, el acceso a la tecnología blockchain es más barato en costos, Eddie, de lo que va a ser llevar adelante un proceso electoral. Estamos hablando de un gasto entre 300 millones de bolivianos a 400 millones de bolivianos que se van a incrementar con el uso de gel antibacteriano, con el uso de barbijos, con el uso de medidas de bioseguridad. Y el uso de blockchain es más barato de utilizar ánforas, de utilizar papeletas, de utilizar toda esa estructura que hemos visto que no es confiable utilizar actas. Si nosotros vemos los informes de la OEA, el hecho de llevar las actas de los centros de elecciones hasta el centro de cómputo es en ese momento que se puede manipular, que se puede falsificar esas actas, y ese proceso nosotros lo vamos a simplificar desde el uso del celular, desde el uso de una plataforma de la computadora, del ordenador o del celular. Desde ese momento hasta el centro de cómputo, que va a ser algo descentralizado, algo de la utilización de blockchain, se va a saber en tiempo real, en el momento, cuántos votos está teniendo un candidato. Y eso es algo que nosotros vamos a profundizarlo hoy a través de un live en nuestras páginas de Facebook, estimado Eddie, a un poco más a detalle todo este e-voting, todo este voto electrónico, todo este voto por blockchain que nos conviene. Además está en la Constitución Política del Estado que el Estado y los gobernantes deben garantizar el uso de la tecnología y la ciencia para un gobierno digital, para tener un ciudadano digital. El hecho de que Sierra Leona haya hecho esas elecciones y nosotros no poder hacerlo, nos está diciendo que nosotros no tenemos esa capacidad que un país africano. No quiero menospreciar, pero hay buenas experiencias y nosotros queremos salir de ese megafraude, de ese trauma político, ese trauma electoral y psicológico que está en la cabeza de los bolivianos, Eddie. Bien, doctor Cristian Rivas, entonces dice usted, en época de coronavirus debemos desarrollar esta tecnología. ¿Cuánto tiempo y cuánto de plata necesitamos, considerando además, que nos gastamos casi medio millar de bolivianos? 300 millones de bolivianos. Además, preguntemos a las personas si el vecino que me está escuchando sale elegido, jurado de mesa electoral, está en la capacidad o va a sentirse seguro yendo y sentándose ahí unas 8 horas en su recinto, ¿lo va a poder hacer? ¿Va a estar en las condiciones? Yo creo que no, Eddie. Entonces, por ese mismo hecho de que el gobierno está exigiendo que las plataformas se digitalicen, las plataformas de trámites, las plataformas de todo lo que es los trámites en derechos reales, las alcaldías, etcétera, empiecen a utilizar la tecnología digital, la firma digital, el mismo hecho del voto tiene que ser así, porque estamos hablando de concentraciones masivas, de lugares donde uno tiene que hacer cola, lugares donde uno va a estar rodeado de muchas personas. No es evidente, como nos ha dicho Evo Morales, de que no hay concentraciones masivas. Todos somos conscientes de que desde el momento de que uno va a hacer fila hasta el momento de llegar a la ánfora, el momento del conteo en las pizarras, todo ese momento hay aglomeración, hay concentración de personas
y yo quiero preguntarle al vecino si está dispuesto o no estar presente ahí cuando desde su ordenador o desde su celular lo puede realizar, y en lugares alejados se puede dotar de esa tecnología que incluso va a ser más barato de estar transportando papeletas y ánforas. Mire, nosotros tenemos estas experiencias como la experiencia sueca o en Suecia, la experiencia en Sierra Leona, cuando ellos han utilizado la ayuda de plataformas internacionales de blockchain como Agora, como otras plataformas que yo he mencionado. Nosotros tuviéramos que hacer, ver las dos opciones, o utilizar una aplicación que ya está presentada en el mercado para realizar este tipo de acciones, como son las votaciones masivas, mediante el uso directamente de una aplicación, y consultar a esas empresas a cuánto uno podría acceder para realizar estas votaciones, que evidentemente es un monto infinitamente inferior a lo que podría ser el uso de papeletas y ánforas, ¿no? Perfecto. Ahí hay varias empresas, como ya he mencionado, Agora, Boats, Bobac, Coinstack, etcétera. O uno podría realizar esa consultoría, y el ingeniero Grover es una persona que conoce de blockchain, ha podido realizar smart contracts, contratos inteligentes con la plataforma Ethereum para presentar ese tipo de aplicaciones a nivel nacional. Hay esa capacidad en Bolivia. Si no es el ingeniero Grover, hay otros ingenieros en La Paz, en Cochabamba, que se conoce que podrían realizar ese tipo de aplicaciones, y cada uno de ellos podría dar un monto. Yo, sinceramente, Eddie, no le puedo decir en este momento cuánto podría costarnos ese trabajo, ¿no? Porque evidentemente se trata de utilizar aplicaciones internacionales, como las que mencioné, especialmente Agora, que pertenece a una empresa suiza, o que lo puedan realizar estos ingenieros nacionales utilizando smart contracts, contratos inteligentes con plataformas como Bitcoin y Ethereum, utilizando esa tecnología, que es algo que ellos podrían realizar ese trabajo, ¿no? Yo en este momento no puedo decirle cuánto costaría. Le quiero preguntar, como analista, ¿usted ve viable que vayamos a un proceso eleccionario o no ve viable, doctor Cristian Rivas? Yo he mencionado, Eddie, en pasadas entrevistas, de que este año no es viable. Es algo que en 50 países en el mundo se han realizado postergaciones de las elecciones, por lo menos esta gestión. 40, 50 países han decidido postergar las elecciones. ¿Y por qué Bolivia no está postergando cuando tiene un padrón biométrico que no está saneado? ¿Por qué no estamos postergando cuando allá hay personas de 18 años que han cumplido entre octubre, noviembre del 2019 y hasta septiembre, obviamente van a seguir cumpliendo, que no van a ser tomados en cuenta? ¿Por qué no estamos postergando si en el padrón biométrico que hemos utilizado en el megafraude han existido personas personas fallecidas que estaban incluidas y habilitadas para votar? ¿Por qué estamos yendo a unas elecciones que podríamos calificarlas de irresponsables este año, cuando podríamos tranquilamente postergarlas para el siguiente año, tal vez unirlas a lo que es las elecciones subnacionales? Es algo que yo he mencionado, y evidentemente y es algo de sentido común, preguntarle a las personas y a los vecinos si están en la disponibilidad de ir a estar presentes como jurados electorales. Es algo que nos debemos preguntar, porque también los analistas políticos están viendo, especialmente hay un analista que es Humberto Bacaflor, de que el padrón biométrico está completamente lleno de supernumerarios, ha sido inflado. Para tener una población de entre 11 millones de personas, hay una situación de casi 2 o 3 millones de personas que están figurando ahí como supernumerarios. Han sido habilitados personas fallecidas, y eso se tiene que sanear, y eso no se está haciendo. Evidentemente está la ley 421 que da sobre representación a algunas circunscripciones. ¿Cómo puede ser posible que circunscripciones con 3,000 habitantes puedan elegir un parlamentario, y en las ciudades se requiera 30,000 habitantes para elegir un parlamentario? Hay sobrerepresentación
y eso se tiene que tiene que buscar la abrogación de esa ley a áreas rurales, a las áreas periurbanas, etcétera, a ciertas instituciones especiales. Eso hace que el voto no sea igualitario entre lo que es la ciudad y el campo, y es algo que va en contra del principio de igualdad de todos ante la ley. Si existen todavía esos parámetros, yo veo que estas elecciones van a surtir o van a ser un reflejo de lo anterior. Va a existir, dice, hay probabilidad de fraude. El mismo hecho que yo he mencionado del procedimiento de llevar las papeletas en ánfora, llevar las actas, incluso en vehículos no oficiales. Hemos visto el año pasado que se han acumulado las actas en habitación, no llegaban las actas, el procedimiento está caduco y no podemos utilizar ese procedimiento. Habría que ver, nosotros nos comprometemos, vamos a hacer un Facebook Live hoy día a las 8 de la noche por medio de nuestras redes. Tenemos páginas como nuestra página en Facebook donde nos pueden encontrar, que es Comunidad Bitcoin Bolivia, y en nuestras páginas personales vamos a transmitir este en vivo, estimado Edith, donde vamos a averiguar, vamos a investigar cuánto es el costo que se requiere para realizar estas elecciones mediante el uso de tecnología blockchain, que es utilizado de diferentes formas en otros países para garantizar transparencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se realiza el voto electrónico, que es en forma de un correo electrónico, ¿no? Y hay lugares especiales donde uno puede ingresar si es que no tiene su ordenador o su celular, donde puede ingresar, le prestan las computadoras, los ordenadores, para que uno desde ahí pueda mandar el voto electrónico. Esas formas son formas inmediatas de conocer el resultado de los votos en tiempo real, el tiempo efectivo, y eso tenemos que aplicarlo. Si ya no es este año, por lo menos tratar de que sea el próximo año, y hay todavía la capacidad suficiente. Debemos investigar sobre esto, y si no puedes realizar en estas elecciones generales, tarde o temprano tendremos que incluirnos en lo que es la tecnología. Repito, bien. Sierra Leona lo ha hecho, es un ejemplo muy bueno de lo que puede ser transparencia en unas elecciones presidenciales de forma masiva. Perfecto, doctor Cristian Rivas. A ver, el voto electrónico, dice, pero antes de eso, usted como analista dice, no debemos ir a un proceso eleccionario mientras uno no se subsane el padrón electoral. No se ha subsanado, dice usted. Hay miles de personas que continúan de forma fantasma en este padrón electoral. Y si estas personas continúan ahora en ese padrón electoral que no ha sido saneado, aunque el Tribunal Supremo Electoral, a través del señor Romero, Salvador Romero, dijo de que se estaba trabajando en ese aspecto, ¿no? Pero ¿a quién va a beneficiar si es que permanecen estos fantasmas dentro de este padrón electoral, doctor Cristian Rivas? Evidentemente ha habido una situación en el padrón biométrico donde personas con carnets de identidad clonados, con carnets de identidad falsificados, etcétera, con documentación falsificada, han logrado y están actualmente con ese tipo de identidades falsas. Ha habido muchas denuncias el mismo día de las elecciones, y ustedes recuerden qué ha pasado antes del 20 de octubre. Ha habido denuncias de personas que han dicho, mi mamá que ha fallecido hace tiempo está habilitada, mi papá que ha fallecido hace 10, 15 años está habilitado. Ha habido personas en el exterior, estimado Eddie, que han dicho, yo estoy viviendo en tal parte, digamos en España, y hace 5 o 10 años que no realizo voto, no debería estar habilitado, pero resulta que me están habilitando. ¿Quién está votando por mí? ¿Qué está pasando con las embajadas y consulados en el exterior? Y esa es una investigación que se está llevando a cabo y que ustedes pueden ver un artículo con más detalle de Humberto Bacaflor que se llama La madre de todos los fraudes. En ese artículo ustedes pueden ver de qué manera se están inflando los números de habitantes
para estas elecciones y no es correcto el número de personas que van a votar en el padrón biométrico con relación al número de habitantes que se tiene en Bolivia. Hay un exceso de personas inscritas y no solo eso, Eddie, estoy repitiendo, está el problema de la sobrerepresentación. ¿Cómo puede ser posible? Las personas ya se han dado cuenta de ese fraude también, de que en ciertos lugares elegir un parlamentario requiera solamente de 3,000 votos y en otras circunscripciones se requiera un número de 30,000. Eso hace Perfecto. que haya... A ver, no vamos enumerando. Doctor Cristian Rivas, vamos enumerando. A ver, dice usted. Número 1, para ir a un proceso eleccionario tienen que cumplirse los siguientes pasos. A ver, número 1, dice usted, hay que sanear totalmente ese padrón electoral. ¿Sí o sí? Sí o sí, sí. Para llegar a buenas condiciones nos tienen que garantizar de eso. Número 2, se tiene que incluir a nuevos votantes, tienen que abrirse los libros de inscripción para registrar a aquellos jóvenes que van a cumplir 18 años hasta antes de semanas antes de la votación, o verán las autoridades ya, aquellos que cumplan pues, no sé, pues 18 años, una semana antes de la votación. Además, ya... Además, hay personas que tal vez se han trasladado de lugares y que por ahora están confinados en ciertos departamentos o lugares que no van a poder votar. ¿Por qué? Porque no están en sus lugares donde votaron el año pasado y tienen que volver a empadronarse o registrarse en las áreas o en circunstancias. Ese sería otro problema también, ¿no? Ya, bien. Ese problema de registro de nuevos votantes es otro problema. Ya vamos con el problema número 2. ¿Usted cree que no van a abrir los libros para que se inscriban nuevos votantes, doctor Cristian Rivas? El Tribunal Supremo Electoral ha mencionado que no van a hacer eso. Para septiembre no se va a hacer eso. ¿Por qué? Porque significa aglomeración. Incluso, yo le digo este dato, Eddie, han manifestado ayer o antes de ayer de que uno puede utilizar el carnet de identidad hasta agosto de este año de todo lo que es esta gestión vencida para que no puedas realizar aglomeraciones. Eso se tendría que ampliar hasta septiembre. Es decir, si uno tiene un carnet vencido del año 2020, tranquilamente con eso poder ir a votar. Porque ¿qué significa tener un carnet vencido? O perder o extraviar un carnet significa volver a ir a hacer fila en CEGIP, en las plataformas, etcétera. Y ese es un problema también que se tiene ahora por la situación del miedo de la pandemia, de la bioseguridad, etcétera, de renovar carnet o de si uno tiene el carnet extraviado. Además, debemos añadir que en Bolivia, lamentablemente, digo lamentablemente porque significa un peso para el boliviano, es obligatorio votar. Si uno no va a votar, es pasible de sanciones económicas. Entonces, las personas por miedo se tienen que trasladar caminando hasta su centro de votación. ¿Qué pasaría con el voto de los bolivianos en el exterior? Fíjese, ese es otro problema también. Ya vamos con 3 problemas, dice usted, para ir a una votación. Y antes, ojalá se aplique la votación electrónica en Bolivia. Hay que sanear esto, ¿no? Hay que sanear el padrón electoral. Siguen los fantasmas en el padrón electoral. ¿Y a quién van a beneficiar estos fantasmas, no? Número 2, dice usted, tienen que abrirse los libros de votantes para el registro de nuevos ciudadanos, tanto los que van a cumplir años, 18 años hasta antes del proceso eleccionario, y aquellos que han movido su residencia. Pero también está, doctor Cristian, el problema de los ciudadanos en el exterior. También se va a votar en el exterior, no se va a votar en el exterior. Es otra de las preguntas que también se hace en la ciudadanía, doctor Cristian Rivas. Supuestamente ellos tendrían que dar el marco en estos días, Salvador Romero, a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, tiene que realizar una agenda, lo que se llama la agenda electoral. ¿En qué momento, hasta qué momento se puede haber nuevas inscripciones? Todo ese aspecto.
hasta qué momento se puede haber nuevos empadronamientos en el exterior, todo eso, y tiene que ver él la planificación. No ha mencionado nada. Lo último que hemos tenido ha sido el pacto de ayer o anteayer, donde los políticos, líderes de algunas agrupaciones y partidos políticos se han sentado y han consensuado que sea el 6 de septiembre, de una manera tal vez irresponsable. No entiendo por qué lo hacen así, de una manera apurada, de una manera donde están cociendo las habas, etcétera. No se presenta así una tesis tiene que tener un momento de reflexión, como estamos diciendo, hay muchos errores, hay muchas observaciones. El mismo hecho de que uno se sienta cruceño, estimado Eddie, se ha mencionado que Santa Cruz ha perdido en ese padrón biométrico y gracias al censo muchos habitantes, y eso ha sido un tremendo problema en su momento, de que se hayan perdido cientos de miles de habitantes en Santa Cruz, y por eso se ha perdido también representantes. Es algo que se tiene que sanear para llegar bien en buenas condiciones. Y otro de los problemas graves, dice usted, también es la representación parlamentaria campo versus ciudad, doctor Cristian Rivas. Ese sería el cuarto problema para ir a elecciones. Sí. Se ha pedido al Tribunal Supremo Electoral de que se pronuncie. Hay jurisprudencia de que el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en el gobierno de Evo Morales, ha realizado cambios en lo que ha sido las circunscripciones, etcétera, y eso es lo que se podría hacer. También se ha presentado demandas de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que se manifieste sobre la validez o no de este tipo de leyes que representan formas irregulares de votación, porque no respetan el principio de igualdad de todos ante la ley. Hay lugares donde hay sobrerepresentación, como he mencionado, y evidentemente no todos estuviéramos bien representados en la asamblea, porque si hay lugares donde se concentran más personas y esas personas tengan el mismo voto donde no se concentran muchas personas, estamos hablando de que la asamblea legislativa no habría una representación equitativa de cada lugar, no habría eso, ¿no? Con todo eso, doctor, pareciera imposible, si ni siquiera este padrón electoral podremos arreglarlo. Ir a una votación electrónica parece que está a 100 años luz de nuestra época, doctor Cristian Rivas. Y además, un punto muy importante, Eddie, la cuestión económica. En este momento estamos sufriendo Bolivia como el peor país en cuanto a medición de test y pruebas de COVID. Eso lo puede ver quien sea en cualquier lugar del Google, googleando las pruebas según los países. Bolivia está en último lugar de pruebas, no puede ver, anda como un ciego Bolivia para ver quiénes están o quiénes no están infectados y a esas personas aislarlas. Eso no hay. Tampoco hay las medidas como de unidades de terapia intensiva. No hay camas ni lugares que estén habilitados en las zonas rurales ni periurbanas para que exista un rebrote en esos lugares de la epidemia del COVID. Entonces, por eso le pregunto, si no existen esas condiciones, ¿cómo podemos pensar en comprar papeletas? Estamos ante una disyuntiva, yo le veo. O compramos papeletas electorales y ánforas con el sobreprecio que va a representar pagar todas las medidas de bioseguridad que va a incrementar esos 300 a 400 millones de bolivianos, o estamos listos para comprar test y pruebas de COVID, a implementar las unidades de terapia intensiva, dar medidas de protección a nuestros médicos, que no existe eso en este momento. Entonces, estamos ante una emergencia y queremos pensar en elecciones. Ya, bien, a ver, ya ni modo, ya está el proceso eleccionario en marcha el 6 de septiembre, supuestamente, ¿no? Supuestamente, porque estamos a 5 de junio. Junio, julio, agosto y septiembre, entonces faltan varios meses todavía. No sabemos qué va a pasar. Por ahí también pueden variar o se pueden incrementar los casos de coronavirus. Ojalá no sea así. O algo puede pasar, todavía el tiempo tiene la respuesta para un proceso eleccionario, doctor Cristian Rivas. Pero, a ver, dicho todo el análisis que usted ha hecho, con eso entonces es imposible ir a una votación electrónica. La votación electrónica requiere de un padrón biométrico saneado, Eddie.
es decir, es tan exacto la tecnología blockchain, por ejemplo, cuando utilizamos criptomonedas, de saber quién está mandando y quién no está mandando. No puede mandar criptomonedas un robot no puede ser mandado por las criptomonedas por tecnología. Tiene que haber una persona concreta quien esté mandando bajo una dirección. La tecnología blockchain obliga a sanear el padrón biométrico. Yo no puedo decir que en septiembre se tenga que utilizar el blockchain. Se requiere ese tipo de cosas, estimado Eddie, para que no existan muertos que manden sus votos electrónicos. ¿Se da cuenta de eso? Mientras que obviamente con esta otra tecnología, que es la tecnología pasada de las papeletas impresas, se puede realizar y se puede ver que personas que hayan fallecido estén habilitadas, que puedan votar, que eso ocurra. Bien, vamos cerrando la entrevista, querido doctor Cristian Rivas. Me voy con la esperanza de que en Bolivia pudiera en algún momento de la historia implementarse la votación electrónica en Bolivia. Por favor, a ver, vamos, antes de ir a la pausa, atención, nos preparamos para ir a la pausa publicitaria y cumplir con nuestros anunciantes, pero el voto electrónico en Bolivia en algún momento de la historia tiene que darse, doctor Cristian Rivas. Evidentemente, mire, nosotros estamos saliendo de un trauma, podríamos llamarlo un trauma político, un trauma colectivo. Hemos sido víctimas de un megafraude del 2019 por utilizar una especie de procedimiento que hemos visto que no es válido. El llevar las actas de un lugar a otro es el momento donde se realizan los fraudes, las falsificaciones de firmas, etcétera. Entonces, no es válido ese procedimiento. Ya hemos visto que es fácil de ser falsificado, de que exista fraude. Entonces, nosotros como bolivianos debemos ver las experiencias buenas, porque hemos salido de una experiencia dolorosa y traumática políticamente que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos van a ver como un momento de nuestra negra historia democrática. Octubre y noviembre negro, que ha significado incluso muertes, Eddie, por culpa de ese fraude hemos tenido un periodo de violencia y muerte. Ahora, si nosotros vamos a realizar nuevamente en septiembre de una manera irresponsable, vamos a estar ante lo mismo, vamos a poder entrar en otra nueva escalada de violencia si existen indicios de fraude, ya sea por azules, por verdes, por rojos, que no se van a sentir conformes con los resultados. Entonces, nosotros, si somos responsables, si el Tribunal Supremo Electoral es responsable, debería aplicar tecnologías que sirven en el mundo. Ahí está Estados Unidos, Suecia, y ahí está un país africano que es Sierra Leona. Investiguemos, vamos a investigar cuánto es el costo. El ingeniero Grover ha dicho que es casi solamente el 10% de lo que podría significar el costo de llevar adelante con papeletas y ánforas y pizarras, que es algo anacrónico. Nosotros tenemos que ya implementar las nuevas tecnologías para salir de ese momento de trauma político y no llegar a momentos de violencia, porque estamos viendo que hay mucha polarización, Eddie. Hay azules y verdes que nos vamos a ver, hay pititas, hay masistas que ya se están viendo y midiendo incluso en violencia. Y para evitar eso, para dar confianza, seguridad y exactitud en el voto, tenemos que pensar en plataformas como blockchain, voto electrónico y voting para tener algo más seguro. Si un país africano como Sierra Leona lo ha hecho con el asesoramiento de Ágora, nosotros también podríamos asesorarnos por ese tipo de empresas grandes que utilizan aplicaciones o utilizar a los ingenieros bolivianos para ver qué nos pueden ofrecer y ver de qué manera ya podemos dar seguridad y confianza a la persona que nos está viendo. Es irresponsable desde mi punto de vista realizarlo en septiembre. ¿Por qué? Porque requiere un procedimiento, notificar a los jurados electorales, capacitar a los jurados electorales, requiere tiempo, requiere notificarlos en sus domicilios, ver cuándo se van a reunir, reunirse con cada uno de ellos. Y en este momento la gente no está pensando votar, la gente está pensando en protegerse, la gente está pensando en trabajar, estimado Eddie. Es algo que a veces me llena a mí de mucha pasión. Así es, porque fíjese, la situación está complicada cada día más en nuestro territorio nacional, lejos
de aplanar una curva, una meseta en el sistema de salud. Pareciera más bien que estamos ingresando a una etapa muy dolorosa para el territorio nacional, sobre todo para dos regiones del país, ¿no? Doctor Cristian Rivas, muchas gracias por darnos estos minutos. Queremos que por favor invite a todas las personas a estar atentas al Facebook Live que se va a desarrollar, en qué dirección, a qué hora y quiénes van a ser los expositores. Por favor, voto electrónico en Bolivia. Sí. Voto electrónico. Esta noche a las 8 vamos a tener la presentación de todo lo que es desde un punto de vista legal a un punto de vista técnico. Todo lo que es lo viable va a estar a cargo de dos abogados, el abogado Luis Américo Ayala, quien es un experto en lo que es blockchain y criptomonedas y la parte legal, nos va a estar explicando la justificación constitucional y legal, y en mi persona, Luis Cristian Rivas, que también soy abogado, experto en tecnología, blockchain, criptomonedas, vamos a estar explicando también la parte legal, y en la parte tecnológica van a estar dos ingenieros, el ingeniero Grover Suntura, quien es experto en blockchain, contratos inteligentes y criptomonedas, y la ingeniera Gabriela Melendres de La Paz, quien también va a explicar qué aplicaciones uno puede utilizar para realizar este voto electrónico, cuáles han sido las experiencias positivas, y el ingeniero Grover va a estar explicando cómo él o cualquier persona que tenga ese conocimiento puede presentarnos este tipo de plataformas para que uno pueda votar y cuál sería el procedimiento. Esto se va a realizar a partir de las 8 de la noche. Invito a abogados, a políticos, a ingenieros y personas que le interese el voto electrónico y la tecnología a estar presente en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. En las plataformas de Facebook nos pueden encontrar en un grupo que llamamos Comunidad Bitcoin Bolivia. Comunidad Bitcoin Bolivia. Comunidad Bitcoin, nos pueden encontrar. Bolivia. ¿Ya? Sí, Comunidad Bitcoin Bolivia. Ahí vamos a transmitir en vivo esta noche a las 8. Y también hay otro grupo que se llama Bolivian Mint Blockchain, que pertenece a la ingeniera Gabriela Melendres desde La Paz, que también se va a transmitir en ese momento por Facebook, y evidentemente también en mi plataforma personal, Luis Cristian, me encuentran como Luis Cristian en el Facebook, lo vamos a hacer público de manera universal, esa transmisión a partir de las 8, pero pueden ingresar a ese grupo que es Comunidad Bitcoin Bolivia, ahí estamos reunidos todas Bitcoin Bolivia, ¿no? Comunidad Perfecto, Bitcoin doctor. Bolivia, ahí estamos reunidos. Eso está más fácil, todo ¿no? Más fácil de reconocer. El blockchain. Sí. Muy bien. Entonces, 8 de la noche, esta noche, 8 de la noche, por favor, con más detalle, todo lo que hemos mencionado lo vamos a estar explicando para que todos estén conformes, pueden hacer preguntas también a través de las plataformas de preguntas. Gracias, doctor Cristian Rivas, muchas gracias por darnos estos minutos.